Informático. Muchas gracias por la invitación una vez más con todo lo que es la Cámara Internacional de Paramédicos, el Colegio Oficial de Paramédicos, en este segundo Congreso Internacional de Atención Prehospitalaria y Emergencias Médicas. Y sí vamos a tocar dos temas bastante importantes, que es la hipertensión arterial y un poco lo que es la diabetes mellitus a nivel extrahospitalar. Inicialmente conocer los conceptos y las definiciones para poder reconocer ante un evento. Eh, Estoy compartiendo pantalla, sí, veremos. Si se comparte, si se ve la pantalla, si lo pone en modo presentación, estaría bien. Ahí, a mí me parece compartido y ya presentado. A ustedes creo que no todavía, ¿no? Todavía no aparece presentado. No, no sé qué está pasando aquí. Bueno, de igual manera creo que vamos a ir ahí. Puede presionar de repente la tecla F5 y también sale en modo presentación. No, lo que sucede es que de repente tiene doble pantalla o se está presentando en otra pantalla y no lo está viendo. Mm, O en todo caso puede iniciar así como está con su presentación, eh, licenciado. Creo que es el interfaz de la conexión, es bastante lenta, aparentemente, porque estoy. Puede comenzar con la presentación que tiene, no hay problema. Vale, vale, seguimos. Bueno, como venía diciendo, la hipertensión arterial a nivel eh, extrahospitalar es bastante importante y fundamental para el reconocimiento de una emergencia hipertensiva y va interrelacionado con lo que venía diciendo el doctor, que existe todo esto, unos factores importantes que debemos ir identificando cuando la presión va subiendo. Bueno, eh, para ello ir sabiendo un poco de lo que es la presión arterial a nivel. ¿Sí? Ante todo esto nosotros tenemos cifras que tenemos que manejar y unos datos bastante importantes, que es la hipertensión arterial, que es una enfermedad crónica de mayor prevalencia a nivel de Latinoamérica y también en otros países. En efecto, alrededor de 26,6% de la población de 20 y 69 años la padece.
y cerca de 60% de estos individuos afectados desconocen la enfermedad. Esto significa que en nuestro país existen más de millones de personas que padecen esta afección, de los cuales un poco más de 8 millones no han sido diagnosticadas y tratadas por hecho. La hipertensión es importante, un factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular y renal. La mortalidad de estas complicaciones ha mostrado un incremento sostenido durante las últimas décadas. Así pues, las enfermedades del corazón, la enfermedad cerebrovascular y las nefropatías se encuentran en las primeras causas de la muerte. Uno luego, eh, por el no reconocimiento inmediato, y otro a no saber que estamos padeciendo de las mismas, ¿verdad? Entonces, la OMS, eh, según todo lo que es la Organización Mundial de la Salud, existen más de 900 millones de hipertensos en el mundo. En Paraguay la prevalencia se estima entre un 17 a un 29% y más frecuente en hombres que antes de los 50 años de edad vienen relacionados en la quinta década de la vida, y la prevalencia es mayor en el interior del país, ¿sí? Más por el estilo de vida que por otras causas. Como definición, hice más cortito nada más para que nosotros entendamos más bien que la elevación de la presión arterial hasta un nivel que aumenta el riesgo de lesión en distintos lechos vasculares, especialmente retina, cerebro, corazón y riñón. Cuando la presión arterial viene variando bastante entre el sístole y diástole, esto a la larga, ergonómicamente, trae una repercusión que esto algunas personas con la presión arterial alta te refiere que es una presión normal, estamos hablando de un 150 milímetros de mercurio a 80 a 90 milímetros de mercurio, que viene a ser sístole y diástole, y estas personas refieren que es su presión o su tensión arterial normal, y para nosotros esto a la larga va a traer complicaciones, o en el lecho vascular, en el cerebro, en el corazón o en el riñón. Y la hipertensión daña a estos órganos aunque nosotros estemos y digamos de que esto es algo normal, ¿sí? Daña cerebro, retina, corazón, eh, todo lo que es la parte renal y lo que es los vasos sanguíneos. Trae una repercusión a la larga sin el tratamiento adecuado y la identificación inmediata de lo que es la tensión arterial alta o la hipertensión arterial. Los factores de riesgo no tiene raza. Este tipo de patología no tiene raza. La edad sí, antes de los 60 años de edad hay una prevalencia bastante alta, como estábamos hablando entre los datos y cifras. Aumenta siempre después de la edad de una manera exponencial, más del 30% de los individuos. Eh, Género, frecuentemente mayor en hombres que mujeres, entre los 45 y 65 años de edad, y se iguala después de los 65. ¿Por qué hablamos un poco de género? Aunque ahora actualmente ya estaba vamos a decirle, las estadísticas están entreluchando más en la prevalencia en mujeres por el estilo de vida, ¿verdad? Estamos llegando casi a la igualdad. Consumo excesivo de sal, eh, mayor de 60 ml día, que es un factor bastante fuerte de riesgo. Eh, También tenemos el consumo excesivo de alcohol, el hereditario, el tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes mellitus y el sedentarismo. Estos factores de riesgo generalmente eh, o es genético, hereditario, como le decimos, o es adquirido, ¿sí? Por el estilo de vida que conllevamos en el consumo de alcohol o la vida sedentaria misma es uno de los factores bastante importantes dentro de todo esto. Y también existen factores que pueden hacer que esto haga que eleve la presión arterial. El esfuerzo físico, el cambio de tiempo, que es el frío, el traslado a un lugar de clima diferente y las tensiones psíquicas, ¿sí? Que también tiene una prevalencia dentro de todo esto, que es el estrés o situaciones que a mí me conlleve a que esté ante una tensión constante.
¿Por qué hablamos nosotros de un cambio de clima? Eh, el cambio de clima generalmente lo que hace es que las arterias se pongan un poquito más fuerte o, o vamos a decirle, se haga una pequeña estenosis por la temperatura corporal en sí, que haga una autorregulación y es lo que hace que la presión arterial eleve un poquito. También dentro de todo esto tenemos otros factores que vamos conllevando todo para que eleve la presión arterial, las discusiones energéticas, ruidos que nos alteren, emociones fuertes, el olor, el miedo. ¿Cómo vamos a diagnosticar nosotros la presión arterial? Una persona con una presión arterial mayor o igual a 140, 90 milímetros de mercurio o más en 3 o más lecturas, en intervalo de 2 veces al día en un tiempo de 7 días. La presión arterial muchas veces eh, se deben de controlar cuando despertamos y cuando termina nuestra jornada, que generalmente es entre ya culmino de todas nuestras actividades, pasado ya las 12 horas del día. ¿Sí? Muchos tienen sus inicios antes del amanecer total y otros después del atardecer total. ¿Sí? Entonces, esa toma para nosotros es bastante importante y fundamental que nosotros hagamos el control. Puede ser 3 veces al día o o 2 veces al día, perdón, en un tiempo de 7 días. ¿Qué es lo que esto me va a hacer? Es que yo tenga unos intervalos eh, que correspondan a la tensión arterial. Y esto es necesario si la tensión arterial siempre es mayor de 180 o 110 milímetros de mercurio, ¿sí? La presión normal no es 140, 90. Tengan siempre en cuenta, esto es dentro de todo lo que es el algoritmo de la tensión arterial, es anormal, es máximo, ya es alto. La mayor, de los, la mayor parte de los hipertensos tienen síntomas. Unos pocos pueden quejarse de dolor de cabeza occipital en las mañanas cuando uno despierta. Otros síntomas inespecíficos también son ansiedad, mareos, confusión, distorsión de la visión, eh, famoso ver lucecitas o candelillas, ¿sí? Náuseas, vómitos, dolor de pecho, respiración entrecortada, zumbidos en el oído, hemorragia nasal, sudoración excesiva, latidos cardíacos irregulares, cansancio e impotencia sexual, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la edad tampoco, como estábamos viendo, estadísticamente es una prevalencia, pero para nosotros la edad ahora ya no es más en la salud ya no tiene que ser más un foco. Ahora nosotros tenemos que ver los hipertensos también, ya son jóvenes, adultos jóvenes o jóvenes en sí, que están con estas sensaciones y la tensión arterial tenemos que determinar para poder pasar a otro esquema de control. Y tenemos que tener mucha atención, que todos los pacientes que nosotros ya estamos viendo en estos intervalos de control o este mapeo de 7 días de cómo está trabajando su tensión arterial o cómo está activando su tensión arterial, tenemos que tener, una vez que nosotros diagnostiquemos o sepamos que es una persona con hipertensión arterial, tengamos completamente los diagnósticos diferenciados, un laboratorio, una radiografía de tórax y un electrocardiograma. ¿Por qué una radiografía de tórax? Eso vamos a ir mirando un poquito más adelante, porque es la importancia de también mantener una tensión arterial o ser eh, una tensión arterial normal. En casos seleccionados podemos pedir también unos perfiles lipídicos completos y un ecocardiograma, en caso de que sea muy excepcional. Y esto tiene una clasificación. Se clasifica según su causa, puede ser primaria o secundaria.
la edad de aparición, o estado de gravedad. De acuerdo a esta última, se decide si se debe o no tratar. ¿Sí? La primaria esencial o idiopática no se identifica una causa específica entre el 90 y 95% de los casos. ¿Sí? Eh, apareció la presión arterial alta. eh, es tratar. No vamos a encontrar la causa, pero sí tenemos que ir teniendo en cuenta el cuidado adecuado para el tratamiento específico. La secundaria sí, ya tenemos enfermedades renales, renos vasculares, la feocromocitona, el síndrome de Cushing y el síndrome de Cohn. ¿Sí? Estos son ya que trae consecuencias la presión arterial muy elevada. Y existen unas etapas de la hipertensión arterial. Algunos lo llaman etapas, otros le dicen estadio, estadio o clasificación. ¿Sí? La tensión arterial óptima para nosotros, eh, hablando de diástole y sístole, el 100, que mantenga entre 120 a 80 milímetros de mercurio, para nosotros es la tensión arterial óptima. La presión arterial normal, eh, entre 120, 130 y 80, 134 milímetros de mercurio, que viene a ser entre el sístole y diástole, ya viene a ser normotenso. Pero tengamos en cuenta todo esto, que mi paciente no presente ningún signo y síntomas, que no presente mareos, a lo que refiera, que no presente dolor de cabeza. Muchas veces tenemos en la sala de urgencia pacientes con 130-80 de milímetros de mercurio y está con una cefalea. Ahora, nosotros queremos hacer el control de presión a nivel farmacológico, no lo haría. Busquemos los factores principales de qué puede estar pasando para que esa eh, tensión esté un poco elevada, porque no está tampoco dentro de un parámetro anormal, sino que está con síntomas. Puede ser una cefalea tensional o puede ser por la presión que elevó un poquito. Por ello, nosotros vamos a irnos a hacer el mapeo o el control de los 7 días de presión arterial. La presión arterial normal alta está entre 130 y 139 milímetros de mercurio con 85-89 milímetros de mercurio. ¿Sí? Estamos hablando siempre entre el sístole y el diástole. Algunas personas conocen como la máxima, otros conocen como la mínima. Sepamos también cómo ir manejando las palabras con nuestros usuarios y conociendo también el contexto sociocultural. Acá en Paraguay, por ejemplo, vos le decís, tu presión está actualmente 130-80 y te dice que está altísimo. Pero si le decís que la tensión arterial o la presión arterial es de 13,8, te dice que es normal. O sea que son contextos socioculturales de cómo ellos manejan el nombre de, de la hipertensión arterial. Hay otra causa que le decís es, señora, ¿usted es hipertensa? No. ¿Qué está tomando? Enalapril. Entonces, ¿tenés la presión alta? Sí, tengo la presión alta. La palabra hipertensión arterial o hipertensa no maneja. Sí que tiene la tensión arterial elevada, o sea que maneja que tiene problema de la presión, pero la hipertensión no maneja. Fíjense, la hipertensión arterial también tenemos, como les dije a ustedes, etapa 1, etapa 2, etapa 3, o estadio, como le dicen algunos, es de 140 a 159 de sístole y de 90 a 99 de diástole, milímetros de mercurio. Y en la etapa 2 es de 160, 179 de sístole y de 100 a 109 milímetros de mercurio en diástole. Etapa 3, mayor ya de 180 a 110 milímetros de mercurio. Estamos siempre hablando de la relación entre un sístole y diástole. Tenemos casos en salas de urgencia, para ir comentando un poquito,
de que que mi paciente viene, eh, vos le ves vigoroso, activo, no refiere ningún tipo de malestar, le controlas la tensión arterial y está teniendo con 180, 110 o 180, 90 milímetros de mercurio y el paciente está súper óptimo, no refiere ningún tipo de malestar. No es una emergencia, sí es una emergencia hipertensiva para nosotros, pero para él no. Entonces, ir haciendo todo lo complementario para su medicación óptima. En la etapa uno estamos hablando que generalmente no trae ningún tipo de alteraciones orgánicas. La etapa 2 sí, mi paciente ya viene ya con algunos síntomas o algunos signos, aunque se pueda encontrar un poco asintomático. La radiografía de tórax, estábamos hablando, ¿para qué elaborar eso? Es para ver qué tal está el corazón. Como sabemos nosotros, el corazón es un músculo liso que está ubicado en el centro del tórax, anatómicamente, cuál es su funcionabilidad. Estuvimos viendo eléctricamente también en la presentación anterior cómo funciona completo y qué es lo que a mí me ayuda esta radiografía a saber el tamaño específico de mi corazón y la ubicación exacta. El tamaño para mí es importante porque puede estar teniendo una hipertrofia o puede tener una macromegalia, puede tener algún tipo de anomalía en el corazón y para ello nosotros tenemos que saber. ¿Y cómo vamos a determinar esto? A través de una radiografía de tórax. ¿Cómo está trabajando eléctricamente? A través de un electrocardiograma. ¿Y cómo está trabajando a nivel de la funcionabilidad? ¿Cómo está bombeando eso a través de un ecocardiograma? ¿Sí? Entonces, nuestro corazón en sí eh, es cuestión de estudiarlo bien y ver cómo está mi paciente ya diagnosticado con una hipertensión. Algunos tienen, como le dije, sintomático y otros son asintomáticos. La angiotomía en arterias retinianas, que tiene que ser un control o un chequeo de los ojos, proteinuria y elevación leve de la creatinina, que es 2 miligramos día, que esto es generalmente también control completo, placas de ateroma arterial, ver un poco de radiografía, ultrasonografía, en carótidas, aortas, ilíacas y femorales. Estos tipos de pacientes para nosotros tienen que ser exhaustivamente estudiados para poder determinar cómo está allí. Después tenemos la etapa 3. Este sí es un poco preocupante porque presenta síntomas en donde ya están dañando los órganos. Angina de pecho, infarto del miocardio o insuficiencia cardíaca, isquemia cerebral transitoria, trombosis cerebral o encefalopatía hipertensiva, exudados y hemorragias retinianas, que es papilidema, insuficiencia renal crónica y aneurisma de la aorta o arteriosclerosis obliterante de miembros inferiores, ¿sí? Que también va a ir un poco eh, relacionado un poco también con lo que vamos a ir viendo más adelante con respecto a la diabetes. ¿Cómo nosotros vamos a tratar esto? El tratamiento como propósito para evitar el avance de esta enfermedad, porque esta enfermedad es sostenible si nosotros hacemos un tratamiento adecuado y nosotros tenemos que evitar que esto avance y dañe otro tipo de órganos. Prevenir siempre todas las complicaciones agudas y crónicas que puede traer esto, mantener una adecuada calidad de vida y reducir la mortalidad por esta causa. Reducir siempre la presión diastólica menor de 90 milímetros de mercurio y la sistólica, que es la 150 milímetros de mercurio, ¿sí? Mantener siempre reducido eso entre lo que es el sístole y el diástole. El sístole también es, en muchos lugares, es conocido como la máxima y el diástole como la mínima. ¿Cuánto tengo mi máxima? Tenés 130 eh, milímetros de mercurio. ¿Y cuánto tengo mi mínima? 70 o 80 milímetros de mercurio. Eso es para ir conociendo también el contexto sociocultural de cómo uno puede ir eh, refiriendo al paciente su estado de tensión arterial. Tratamiento, dieta equilibrada, perder peso, dejar de fumar es una de las medidas más importantes para mejorar un poco la salud. Comer adecuadamente, alimentos baja en sal, hacer actividades físicas, limitar el consumo de alcohol y tratar de reducir el estrés.
El tratamiento farmacológico para los pacientes ya diagnosticados o para los que vamos a ir iniciando eh, el, el tratamiento de las personas hipertensas, farmacológicamente debe ser individualizado. No porque el vecino toma ese medicamento, él puede tomar. No para todos iguales. De acuerdo con el cuadro clínico, tomando en cuenta siempre el modo de acción, las indicaciones y las contraindicaciones y los efectos adversos. Las interacciones farmacológicas, las enfermedades concomitantes y el costo económico también. No le puedo dar a una persona un medicamento que estarían oscilando aquí 130.000 guaraníes y en otros países estamos hablando de $20, un medicamento que no va a poder costear o que no va a poder comprar para poder hacer su tratamiento adecuado. Entonces, tengo que ir buscando y para esto ir conociendo también todos los tipos de medicamentos que se utilizan para la presión arterial. Para ello nosotros usamos diuréticos, eh, beta bloqueantes, antagonistas adrenérgicos centrales y los antagonistas simpáticos periféricos. ¿Y cuáles son estos? Los diuréticos generalmente utilizamos, lo más conocido es la hidroclorotiazida y la clorotiazida, que vienen siempre concominante con un antihipertensivo, dependiendo también de cuáles puede ser que utilicemos, ¿sí? Eventualmente también usamos diuréticos de asa, que es la furosemida, la toracemida y el ácido estatínico. O ahorradores de potasio, que es la amiloride y el trianterano y el antagonista aldosterona, ¿sí? Esto siempre, los diuréticos que van a ir combinados con un medicamento para la presión, que puede ser beta adrenérgico o beta bloqueante o un antagonista, por ello tiene que ser individualizado, según el laboratorio que puede consumir, según todo lo que yo ya he traído eh, como historia clínica, pueda consumir. Yo no le puedo dar un diurético inmediatamente a una persona que tiene que iniciar con un tratamiento básico que generalmente suelen hacer eso. Los beta bloqueantes aprobados para el tratamiento de la hipertensión arterial, el propanolol, el lavodolol, el metoprolol, atenolol, timolol, betaxolol, carteolol, pindolol, acetulol y el abetalol. ¿Sí? Estos son los más conocidos dentro de estos beta bloqueantes, es el atenolol y el abetalol. Son los que están en el mercado y los que son más utilizados. Los antagonistas adrenérgicos centrales, tener el metildopa, la cloridina, la guanbens y la guanfina. De estos antagonistas adrenérgicos, el más conocido es el metildopa. El antagonista simpático periférico, que es el reserpina y la guanidina. Los bloqueadores alfa adrenérgicos, eh, la praposina, la terazocina, la fenoxipenazina y los calcio antagonistas que, que es el diropiridina, el nifipidino, nicardipino, isadripino, felodipino, nimodipino, anlodipino, netropipino, lecardipino, dialtacen y verapamil. De los calcios antagonistas más utilizados en el mercado actual es el anlodipino, dialtacen y verapamilo. Eso es lo que más es conocido dentro de los calcios antagonistas y los vasos y dilatadores directos, que es la dilalacinina y moxicidil. Los IECAS, que es el captopril, enalapril, fosinipril, benacipril, quinamipril, ramipril y lisinopril. Dentro de los IECAS son los que generalmente nosotros usamos para eh, saludar a nuestros pacientes. Inician con lo más dosis bajas, que es en el alapril. Si esto, que generalmente trae también sus efectos adversos, que es una tos inconsistente, a muchas personas les seca un poco la mucosa orofaringea, entonces cambian un poco a ramipril o lisinopril, ¿sí?
que también tiene también su, sus efectos un poquito adversos. Y utilizamos lo que es los antagonistas de receptores de angiotensina 2, que son los más conocidos también, ¿verdad? El Vasartam, Losartán, Irbesartán, Candesartán y el Termisartán. ¿Cuáles son los más utilizados aquí? Y los más conocidos es el Losartán, Candesartán y el Termisartán. ¿Sí? La dosificación, como le dije a ustedes, esto viene de un tratamiento exhaustivo, de una historia clínica previa, con laboratorios, con electro, una radiografía, un ecocario, y nosotros vamos a ver qué medicamento exactamente hace. Todo esto inicia en un tratamiento, las personas hipertensas inician un tratamiento farmacológico y ellos ya quieren que haga efecto inmediatamente. Generalmente, esto trae un tratamiento desde que inicia por vía oral. Sus efectos vienen a empezar a hacer recién prácticamente a los 10 a 15 días. Pero ellos al consumir su enalapril o al consumir su losartán, ya quieren que le baje la tensión arterial o le mantenga. Esto no baja. Esto lo que hace es que como hay un desorden dentro del sistema eh, cardiovascular o por algún motivo o por algo está habiendo un desorden que la tensión arterial no es regulada, esto no baja, esto solamente mantiene. Estos medicamentos son para mantener, no para bajar. Son prácticamente para ir regulando eh, cosas que le están faltando dentro de su sistema, para que vayan funcionando, para que nos entendamos un poco mejor y no me vaya más a otro lado. Otras medidas complementarias para lograr un control de la presión y mejorar la salud cardiovascular son mantener siempre un índice de masa corporal menor de 25, mantener siempre un colesterol bajo, que es a través de la alimentación, y si es diabético, mantener siempre controlado el nivel de glucosa. Cuando acudo, cuando acude un paciente a medir su presión o su tensión arterial, evitemos que haga un ejercicio excesivo. A veces vienen caminando de 10 a 20 cuadras, se sienta y ya quiere que se le controle. No, hagamos que repose a menos 5 minutos previo. Le sentamos brazos y espaldas apoyados y piernas no cruzadas. Evite medir en caso de incomodidad, vejiga llena, ansiedad. Eso van a traer resultados no positivos. Que no haya consumido café, que no haya tampoco estado en contacto con el tabaco en los últimos 15 minutos. Retiramos prendas gruesas, evitamos enrollarlas y que comprima también dentro de lo que es el control de tensión arterial. ¿Y cuáles son actualmente los equipos que usamos nosotros para la medición de la tensión arterial? El esfigmomanómetro digital o el toma presión digital y el esfigmomanómetro manual. Actualmente, el esfigmomanómetro digital, el que ven en imágenes, es la que está siendo utilizada y habilitada por la OMS. O eh, el esfigmomanómetro manual, si es que lo saben utilizar, que ya no está tanto en uso ya que aparecieron estos digitales y ya estamos en un mundo digital y están utilizando por completo. Correctamente, como yo voy a ver a mi paciente, como ya les dije, eh, mantener un poco en silencio a la persona, que no se altere, no se agite, apoyar el brazo a una altura del corazón, colocar el mango en el brazo sin ropa, a nivel de lo que es el húmero, usar el tamaño del manguito adecuado, apoyar los pies, que no cruce los pies, tener la vejiga vacía y apoyar la espalda. ¿Sí? A veces nosotros vamos a un centro de atención y no está posando el brazo, está colgado, no lleva a nivel del corazón, entonces la medida es, en, la medida de esto o el control de esto ya es un poco eh, incomparable con otros. Antes que pasemos a otro punto, preguntas, consultas, dudas con lo que es la tensión arterial, así vamos avanzando un poquito. Hay una pregunta, licenciado, que dice, ¿es cierto que la espironolactona
ha sido ingresada en la lista de medicamentos peligrosos. Está siendo estudiado. Está siendo estudiado. Así como también existen otros medicamentos como eh, Bien, por lo pronto no hay más preguntas. Dice Erika, pero ¿por qué lo están, por qué lo están estudiando? porque la espirulactona es utilizado en todo lo que es el antagonista también y se clasifica como un diurético que ahorra un poquito el potasio con respecto a los tratamientos de una insuficiencia cardíaca. Y está siendo estudiado porque para poder nosotros sacar o para que se pueda sacar algo, tiene que ir basado en evidencias. Y para hacer una evidencia, vos tenés que tener muchos casos, juntar todos los casos que tenga para saber si es exactamente el- la espirulactona la que está causando eso para poder sacar completamente, como otros fármacos ya fueron retirados prácticamente, ¿verdad? Porque esto tiene su proceso de estudios. Como sabemos, la medicina se basa siempre en estudios basados en evidencias, entonces, por ello, no te puedo decir mañana sale porque está todavía siendo estudiado. Fue sugerido, pero se está clasificando para ver si es que se retira o no se retira. Bien, gracias. Ahora hay otra pregunta. Indica Ana, ¿es cierto que el tensiómetro digital es menos exacto en la lectura que el manual? ¿Que la manual? Eh, a lo que refiere al uso de tensión arterial digital, es la que está siendo más recomendada. ¿Por qué? Porque el sensor o lo que es dando comparar el sensor con el sensor auditivo humano, es más eficaz el sensor digital, porque siente exactamente dónde está o dónde inicia su sístole y dónde termina su diástole. Y el manual ya está prácticamente pasando ya a un, a un segundo periodo, ¿verdad? Pero siempre es eficaz. Ambos son eficaces. Ahora, la re- la- el- los casos que hemos visto es que mi paciente con consulta viene con 138 de sístole con 79 de diástole. Entonces, le controlamos con el manual y tenemos un intervalo de 130, 70. Se nos escapó esos pequeños puntos que es también algo relevante para determinar la etapa de la hipertensión, o sea, o etapa de la tensión arterial, etapa uno, 2 y 3. Que esos pequeños puntos se nos escapan. O a veces que la enfermería redondea directamente, siendo que deja pasar esos pequeños puntos de esa actitud, ¿verdad? Bien, licenciado, muchas gracias. Ahora sí puede continuar con su siguiente tema. Perfecto. Y esto va también relacionado a todo entre lo que vimos desde el punto uno con el doctor, vimos lo que es la tensión arterial y la hipertensión arterial. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la eh, diabetes mellitus. ¿Qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus a nivel lo que es el sistema extrahospitalar, muchas veces dejamos pasar el control de la glicemia o la glucemia en un momento que hacemos nuestra atención extrahospitalar, evidentemente basado siempre al mecanismo de lesión, a todo lo que pasó, eh, el contexto del incidente, llegamos y nos olvidamos hacer de los controles
base. Esta persona eh, pudo, eh, pudo haber presentado eh, una hipoglicemia o una hiperglicemia antes de su accidente. Y nosotros estamos tratando, evidentemente, si podemos hacer, estamos tratando las lesiones principales y que pueden arriesgar la vida inmediata, como un traumatórax, o cualquier otro tipo de heridas que puedan traer complicaciones, pero nos olvidamos de lo básico que es la diabetes mellitus. También tenemos datos y cifras con respecto a esto. En el mundo hay casi 347 millones de personas con diabetes. Se calcula que entre el 2004 fallecieron 3.4 millones de personas como consecuencias del exceso de azúcar en sangre. El 80% de estas muertes se registran en países de ingresos bajos y medios y casi la mitad de esas muertes corresponden a personas de menos de 70 años y un 55% a mujeres. Estas fuentes son de la OMS, que prevé que las muertes de diabetes se multipliquen entre lo que es 2005 a 2030. Es una enfermedad silenciosa, sí, alrededor de 8.2 de la población entre 20 y 69 años de edad padecen la diabetes y cerca del 30% de los individuos afectados desconocen que la tienen. Esto significa que en nuestro país existen más de millones de personas enfermas, de los cuales pocos de los millones saben que han sido diagnosticadas. O sea, la diabetes es silenciosa, como les dije, y uno solamente se da cuenta ya cuando nos afecta totalmente en alguna, en una vida normal, ¿sí? Una proporción importante de estas personas desarrolla antes de los 45 años de edad, situación que debe ser evitada por parte de la mortalidad. Por esta causa muestra un incremento sostenido durante las últimas décadas hasta llegar a ocupar el tercer lugar dentro de la mortalidad general. La diabetes es la causa más importante también para las amputaciones de miembros inferiores de origen no traumático, así como de otras complicaciones como la retinopatía o insuficiencia renal. Tenemos eh, una alta estadística también de insuficiencia renal por hipertensos, en donde también hace una prevalencia dentro de todo esto, y la retinopatía diabética. Es también uno de los factores de riesgo más importantes por lo que se refiere a enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué es la diabetes en sí? La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando las páncreas, que es el páncreas, que es lo más fundamental dentro de todo esto, no produce una insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controla la hiperglucemia, que es el aumento en sí de la sangre, que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente nervios y vasos sanguíneos. ¿Y cuáles son las causas principales de todo esto? La glucosa es un azúcar que proviene de alimentos que comemos, que circulan por la sangre y es utilizada por el organismo para obtener la energía necesaria para desarrollar cualquier tipo de trabajo. La causa de la diabetes es la anomalía en la producción o el funcionamiento de la insulina por el páncreas. La insulina es una hormona que fabrica el páncreas, cuya misión es facilitar el paso de los azúcares de la sangre a las células. La causa más frecuente de la diabetes mellitus es la producción insuficiente de esta insulina por el páncreas, que sería la falta de insulina, provoca la hiperglucemia y la glucosuria. ¿Sí? Estas definiciones, todo van de lo que es la OMS, y fui entresacando los puntos más importantes de la diabetes. Y esto tiene factores de riesgo. Historia
o un árbol genealógico, historia familiar diabetes, historia de diabetes gestacional, hijos con peso mayor de 4 kilos, que es los macrosómicos que nacen con mayor de 4 kilos, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, las lipidemias y el exceso o el consumo excesivo de grasas, azúcares y alcohol, ¿sí? Nosotros ahora podemos estar aprovechando, muchos dicen que vamos a aprovechar mientras no tengamos nada y hacemos el consumo excesivo de grasa, azúcares, alcohol, no hacemos un tratamiento adecuado, no nos cuidamos. Entonces estamos adquiriendo esto y a la larga traemos complicaciones. O hacemos una crisis hipertensiva o hacemos un desorden de lo que es el factor principal de la diabetes, que es crear un poco de insulina, o una insuficiencia del páncreas, y lo cual crea e iniciamos con la diabetes. Diabetes tipo 1, tenemos los tipos de diabetes, también llamado insulino dependiente, juvenil o de inicio en la infancia. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes tipo 1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual. Estos son los que ya vienen y prácticamente nacen con este inconveniente en donde la hormona principal no se está generando y por eso genera un tipo de diabetes, ¿sí? Que es la juvenil generalmente o de inicio en la infancia. La diabetes tipo 2, también llamada no insulino dependiente o de inicio en la edad adulta, se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa el 90% de los casos mundiales y se debe una gran medida a un peso corporal excesivo y la inactividad física y evidentemente la vida sedentaria. Después tenemos lo que es la diabetes gestacional. Es un estado hipoglicémico que aparece o se detecta en las primeras o por primera vez en el embarazo, ¿sí? Generalmente suele ser el caso también de emergencias obstétricas. Y otros tipos. Tenemos defectos genéticos que tienen algún problema de células pancreáticas, enfermedades traumáticas a nivel del páncreas, tumores pancreáticos, inducida por medicamentos, el uso excesivo de corticoides, las endocrinopatías, que es el hipertiroidismo, y las infecciones, ¿sí? Esto todo me puede generar un tipo de diabetes. ¿Y cómo vamos a ir detectando nosotros la diabetes? El estudio de diabetes se realiza mediante la medición de la glucosa en sangre en ayunas, que es una glicemia basal, y se recomienda en las siguientes circunstancias. En todos los individuos mayores de 45 años y repetir cada 3 años mientras sea normal. En la población más joven cuando existan factores de riesgos o existan aún síntomas que están presentando los pacientes. ¿Y cuáles son estos síntomas? Poliuria, que es cuando empieza a orinar mucho, en cualquier momento, cualquier tiempo. Polifagia, de repente aumentó el apetito. Polidixia, beber mucho, tiene mucha sed. Pérdida de peso, fíjese, complementando un poco con la polifagia y empieza a perder peso. La retinopatía, la proteinuria, las infecciones urinarias de repetición, infecciones cutáneas de repetición, ¿sí? Todo esto va relacionado y para nosotros lo principal y lo primordial para identificar es poliuria, polifagia, polidixia y pérdida de peso, ¿sí? Esos son los primeros síntomas que generalmente nosotros podemos ir viendo. Y después la retinopatía, que es cuando mi paciente ya refiere que suele ver borroso, que se le tiembla, se le mezcla, se le pone dos cosas, de repente ve tres, le enviamos al oculista, no pasa nada, le da un lente, retorna, vuelve con los mismos síntomas y así ya tenemos que ir viendo y hacer el diagnóstico diferenciado, que es el control de glicemia al azar, que es en plasma venosa mayor de 200 milímetros de litro.
Una glicemia plasmática en ayunas mayor de 126 miligramos en cilindros en 2 tomas en distintos días. Una glicemia plasmática a las 2 horas de realizar el test de tolerancia oral a la glucosa, que puede ser mayor o menor a 200. Cuando el nivel de glucosa plasmática en ayunas entre 110 y 125, hay que repetir la glicemia si persiste esto, ¿sí? Realizar un test de tolerancia oral, que generalmente se usa un 75 gramos de glucosa disuelta en 300 de agua. Algunos le ponen un poco de limón para que no salva tanto a otro tipo de sabor. Pacientes con antecedentes de hipertensión arterial o trastornos del colesterol. Esto generalmente nosotros tenemos que ir controlando completito para nosotros ir tratando. ¿Y cómo vamos a ir tratando esto? Eliminar los síntomas y conseguir niveles de glucosa normales, prevenir y tratar las complicaciones agudas precozmente, evitar las hipoglicemias, bajadas de glucosas por debajo del 60 miligramos decilitros, controlar los factores de riesgo cardiovascular y retrasar la aparición de complicaciones cardiovasculares, garantizar una nutrición adecuada, promover el autocuidado, mejorar la calidad de vida del paciente diabético y para evitar complicaciones también es importante dejar el cigarrillo o dejar de fumar. El tratamiento se basa en una dieta equilibrada, ejercicio físico, control de glicemia, medicamentos, dieta equilibrada, limitar la cantidad de azúcares, ingesta de alimentos ricos en fibras, proteínas y grasas. Las proteínas son necesarias en el crecimiento del cuerpo y la reparación de los tejidos. La grasa tenemos que reducir su consumo un 70% de grasas vegetales y un 30% de animales para evitar así la elevación de colesterol en sangre que también nos puede traer complicaciones. Es importante reducir el peso en los diabéticos obesos utilizando una dieta entre 1200 a 1750 calorías según sus grados de actividad física. Los horarios con respecto a la alimentación, repartir una dieta en menos de 4 a 5 comidas diarias, mantener el equilibrio de los niveles de glucosa en sangre. Generalmente se recomienda consumir algo dentro de las 2 horas, sea algo siempre saludable, ¿verdad? Alimentos especiales para diabéticos, las bebidas alcohólicas es evitar totalmente el alcohol que contenga un alto contenido de azúcares como la cerveza, vinos dulces, sidra dulces y los licores. Se pueden tomar con moderación lo que tienen alcohol y baja de cantidad en azúcar, que puede ser whisky, algunos tipos de vinos y jerez secos, sidra natural, y se consumirá siempre con las comidas que no más de 30 o 40 ml. Y es un poco difícil de controlar, pero es lo más recomendado para no evitar o sacarle totalmente. Con respecto a lo que es el ejercicio físico, es evitar, pero es importante para el diabético por 3 razones importantes. Ayuda a bajar de peso, reduce los niveles de glucosa al incrementar la eficacia de la insulina, es una buena prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, que es un adyacente también a todo esto. Nuestro objetivo dentro de lo que es el control de la glicemia, también tenemos lo que es la glicemia glicosilada, que me sirve y me ayuda a saber mi movimiento de azúcar en sangre, por un decir, o de mi glicemia dentro de los 3 meses aproximadamente, ¿sí? Si es menor o igual a 6.5, indica que los niveles medios de glucosa en sangre durante los 3 últimos meses. La glucemia, que es en plasma venoso, en ayunas menores de 110, y el autoanálisis domiciliarios antes de la comida, 110 miligramos, y 2 horas después de la comida, entre 135 aproximadamente. ¿Cuánto es la normal para nosotros de la glicemia? De plasma venosa es de 60 a 100 o 110. Ese es el o menor de 110, que es lo normal. ¿Sí? Si nosotros consumimos algo y hacemos nuestro control, no tiene que ser mayor a 135.
Si nosotros vemos que está un poquito mayor de 135, es porque está pasando algo a nivel del azúcar. Con respecto a lo que es los fármacos que se utilizan para esto o los tratamientos con medicamentos, los fármacos reguladores de la secreción de insulina, que es la sulfonamida y la metformina, que es la más conocida y utilizada, aunque ahora están apareciendo otros tipos de medicamentos, los fármacos que mejoran la glucosa de tejidos periféricos y o disminuye la liberación de la glucosa desde el hígado, que es la biuramida. Los fármacos que retrasan la absorción intestinal de azúcares, inhibidores de las falsas disarcadas y que es la carbosa. La insulina, que baja el nivel de azúcar de acción rápida e inmediata, que nosotros utilizamos la insulina, la cristalina generalmente a nivel subcutáneo para tratamientos inmediatos a nivel extrahospitalario con una hiperglicemia. ¿Y cuáles son las complicaciones de la diabetes? Todo esto viene relacionado desde que estamos viendo eh, todo lo que es la parte cardíaca y todo lo que es cardiovascular. Tenemos lo que es los accidentes cerebrovasculares, la retinopatía, los infartos, la insuficiencia renal, la impotencia, incontinencia urinaria, la parestesia, pie diabético e insuficiencia vascular. ¿Sí? Que esto ya me trae unas complicaciones externas. Las complicaciones de hipoglicemia. Las hipoglicemias son complicaciones frecuentes en general por un exceso de dosis, comer menos de lo habitual y o cambiar el horario de comidas, realizar más ejercicios de lo habitual, se dan cuando la glicemia es mejor de 60 miligramos de decilitros. Eh, Ahora están haciendo un tipo de dieta que aproximadamente no consume nada, solo agua en 12 horas, algo así. No estoy bien al tanto, pero hace una ayuna intermitente, a veces no consumen nada en todo el día. Fíjense, esto está haciendo un desequilibrio, un desorden del páncreas. El páncreas envía, no sé, no envía, no sabe si envía, viene agua, no sabe qué va a hacer, envía azúcar, no trae insulina. Está con un desorden total en lo que es esto. Y puede traer complicaciones mucho más adelante. ¿Sí? ¿Ayuda a bajar de peso? Sí, no, ya que no hay nada, ni grasa vegetal, ni grasa animal, no hay nada que he consumido en el día y entonces quema la propia grasa. Pero va a traer complicaciones. Tengan en cuenta eso. Los síntomas: sudor frío, temblores, nerviosismo, hambre, debilidad, palpitaciones, hormigueos, cambios en el comportamiento, trastornos visuales, pérdida de conocimiento, que podríamos perder el conocimiento y entrar en coma en algunos casos, dolor de cabeza y alteraciones al hablar. ¿Sí? Estos son los síntomas cuando ya hay un desorden dentro de lo que es la diabetes. O está alto o está bajo. Estos son los signos o los síntomas que estamos viendo. ¿Qué puedo hacer yo ante una situación de emergencia domiciliaria? Cuando realizamos una medición de glicemia, si es posible, detener la actividad que se está realizando, le damos un poco de un refresco azucarado o un jugo o un vaso de leche, si es que está consciente. Por favor, tengan en cuenta esto. Si es que está consciente. Si mi paciente está inconsciente, no le debo dar nada por boca. Tengo que determinar su nivel de glicemia, aparte de su tensión arterial, y activar el sistema de emergencia inmediatamente para que este tratamiento sea adecuado. Si está consciente, estable, le damos un refresco azucarado o le damos un jugo, un vaso de leche, lo que más convenga. Si mejora en 5 o 10 minutos, podemos repetir una vez más, iniciada, y ya puede realizar una comida si es que ya empieza a recobrar un poquito. Tenemos a veces casos en la urgencia que llegan pacientes y te dicen, bajó toda mi azúcar, te dice. Vos le controlás y tiene 130. ¿Consumiste algo? Sí. ¿Qué te pasa? Estoy con mareo, estoy con debilidad y ya trae otro tipo de patología. Generalmente la gente relaciona solamente porque está con sueño o está con mareo o con una sensación
de que se va a desvanecer a que está con una hipoglicemia. ¿Está bien? Está bien. Hacemos el control correspondiente para determinar qué tal está. Si toma hipoglucemiantes, se deberá vigilar durante las 24 horas, porque le podrá repetir la hipoglicemia durante este proceso. Si mi paciente es diabético conocido, consumió por un decir su hipoglucemiante, tengo que vigilar o que haya consumido algo para que esto no genere un efecto doble, aunque le baje todo y por ello se debe consumir algo. Y tengo que ir vigilando siempre constantemente a estos tipos de pacientes. Y lo más importante también que tengo que saber en los pacientes ya diagnosticados con diabetes mellitus es el pie. El pie diabético es lo más fundamental porque muchas veces pierde la sensibilidad en los pies y el paciente no se percata de pinchazos, erosiones, roces y cortes por la disminución evidentemente de de la circulación y lo que ya está generando es un, una insuficiencia de receptividad y deben cuidar especialmente y esmero para evitar la aparición de erosiones, infecciones y en el último término la gangrena que puede conducir a la amputación, ¿sí? Como podemos ver nosotros cuando se corta la uña tiene que ser eh, lo más cuidadoso posible. Si tiene callos, si presenta ulceraciones, el cambio de color de la parte distal de los dedos del pie, las áreas insensibles y los puntos de presión. Los zapatos generalmente de estos tipos de pacientes ya son totalmente distintos a lo que ya están diagnosticados. La higiene es lo más importante también dentro de lo que es todo esto, la higiene del pie, lavar todos los días, agua templada, secarlos bien, observar el cambio de color, las uñas que no estén en forma recta, como para que le puedan cortar o generarse una auto lesión, limar después de todo esto, los calzados, el mejor calzado, es mucho mejor calzar zapatos que zapatillas, justamente para que no le genere ningún tipo de daño, evitar los zapatos estrechos, procure procurar siempre que el paciente camine con los pies descalzos sobre superficies rugosas, ¿sí? No se sienta, que no se siente cerca del fuego, evite llevar ligas o calcetines muy ajustados, pues dificulta también la circulación. No utilice escallicidas, en caso de tener callos, acudir a un podólogo que es especialista en los pies. Estos tipos de pacientes tienen que ir generalmente a un podólogo o eh, especialista en pie diabético, que también existe ahora actualmente como una especialidad. La prevención de la diabetes, alcanzar y mantener un peso corporal saludable, mantenerse activa físicamente, al menos 30 minutos al día, regular la intensidad moderada la mayoría de los días de la semana para controlar el peso. Puede ser necesaria una actividad más intensa, consumir una dieta saludable que contenga entre 3 y 5 raciones diarias entre frutas y hortalizas y una cantidad muy reducida de azúcares y grasas saturadas. Evitar el consumo de tabaco, pues aumenta el riesgo también de sufrir enfermedades cardiovasculares con todo esto. Para reducir el creciente problema de sobrepeso, obesidad y diabetes, la labor de la Organización Mundial de la Salud es fomentar estrategias para mantener una vida saludable con un régimen alimentario combinado con la actividad física, realizar ejercicios y consumo de alimentos. Fomentamos un poquito la conciencia sobre la epidemia mundial de la diabetes, en particular colaborando con la Federación Internacional de la Diabetes en celebración del Día Mundial de la Diabetes, que son el 14 de noviembre, realiza tareas de vigilancia de la diabetes y sus factores de riesgos. Desde ya, muchas gracias a todos ustedes.